Aquel día, mientras revisaba una pila de documentos en mi pequeño escritorio en Televisa, con el zumbido de los ventiladores y el olor a café rancio flotando en el aire, no tenía idea de que estaba a punto de descubrir un secreto que cambiaría para siempre mi forma de ver el programa que era El Orgullo de México. Era un lunes de noviembre de 1978, en los estudios de Televisa en Ciudad de México, y yo, Javier Morales, un asistente de producción de bajo nivel, pasaba mis días lidiando con horarios, presupuestos y las demandas de los productores estrella. A mis 32 años, era un engranaje menor en la maquinaria de la empresa, un hombre que soñaba con ascender pero que, por ahora, se conformaba con mantener el orden en el caos de la producción. Nunca imaginé que una tarea rutinaria, una visita a la oficina de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, me llevaría a encontrar papeles que sugerían que El Chavo del Ocho, el programa más querido de América Latina, era una copia de un programa uruguayo olvidado. Mi trabajo en Televisa era una mezcla de rutina y presión. Como asistente de producción, me encargaba de tareas que los grandes ejecutivos evitaban: coordinar el transporte del elenco, revisar facturas, asegurarme de que los sets estuvieran listos para las grabaciones. El Chavo del Ocho era el programa más importante de la empresa, un fenómeno que había conquistado México, Argentina, Brasil, Perú y más allá. Trabajar en su órbita era un privilegio, pero también una carga. El set de La Vecindad, con su patio de cartón, su barril rojo y sus puertas que no llevaban a ninguna parte, era un lugar mágico para los espectadores, pero para mí, era un rompecabezas logístico. Cada día traía nuevos desafíos. Un reflector que se apagaba, un guión que llegaba tarde, una queja de algún actor. Pero también había momentos de alegría, como cuando veía a Chespirito improvisar una escena o a Ramón Valdés soltar un chiste que hacía reír a todo el equipo, desde los técnicos hasta los directivos. Esa mañana, mi jefe, Ricardo Salazar, un productor senior con el cabello engominado y una voz que cortaba como cuchillo, me llamó a su oficina. «Javi, necesito que vayas a la oficina de Roberto», dijo, sin levantar la vista de sus notas. Se dejó unos documentos sobre la gira a Argentina. «Búscalos y tráelos antes de que se olvide». Asentí, acostumbrado a este tipo de tareas. La oficina de Chespirito estaba en el segundo piso, un espacio pequeño pero lleno de vida, guiones apilados, fotos del elenco, carteles de El Chavo y el Chapulín Colorado pegados en las paredes. No era la primera vez que entraba ahí, pero siempre sentía una mezcla de respeto y nerviosismo. Chespirito no era solo un escritor o un actor. Era una leyenda, y yo era solo un asistente con un cuaderno y un sueldo que apenas alcanzaba para mi familia. Subí las escaleras, sorteando a los técnicos que corrían con cables y luces. Los pasillos de Televisa eran un caos organizado, con el eco de risas grabadas y el olor a cera de piso. Cuando llegué a la oficina de Chespirito, la puerta estaba entreabierta. El lugar estaba vacío, como esperaba, porque él estaba en el set, dirigiendo una grabación. La oficina era un desorden encantador, pilas de guiones en el escritorio, un cenicero lleno de colillas, una máquina de escribir vieja que parecía de otra época. Me acerqué al escritorio, buscando los documentos que Ricardo había mencionado. Revisé una carpeta etiquetada Gira Argentina 1978, pero no encontré nada sobre la gira. Frustrado, abrí el cajón superior del escritorio, esperando dar con algo útil, y entonces lo vi. Entre un montón de notas sueltas y facturas viejas, había una carpeta delgada, sin etiqueta, con los bordes desgastados. No sé por qué la abrí, tal vez fue curiosidad, tal vez un presentimiento. Dentro, encontré una serie de documentos escritos a máquina, algunos en español, otros con un estilo que parecía extranjero, como si hubieran sido traducidos. El título en la primera página me dejó helado: El Niño del Barril, una comedia uruguaya. Mi corazón dio un vuelco. Hojeé las páginas, y lo que leí me dejó sin aliento. Era un guión, o más bien un esquema, de un programa de televisión. Hablaba de un niño pobre, Nicolás, que vivía en un barril en un patio compartido por vecinos excéntricos, un hombre vago llamado Don Pepe, una niña astuta llamada Carmencita, una madre dominante llamada Doña Rosa. Los nombres eran diferentes, pero la descripción era inconfundible: era la vecindad de El Chavo del Ocho. Mis manos temblaban mientras leía.
El documento estaba fechado en 1968, 3 años antes de que El Chavo del Ocho se estrenara en México en 1971. Había notas al margen, escritas con la letra inconfundible de Chespirito. Una decía, simplificar el patio, más color. Otra, cambiar nombres, evitar conflictos. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Era posible que Chespirito, el genio detrás de El Chavo, hubiera copiado su idea de un programa uruguayo? El Chavo del Ocho era un ícono, una creación que todos creíamos nacida de la mente de Roberto Gómez Bolaños, inspirada en los niños de los barrios mexicanos. Pero estos papeles sugerían algo distinto, que el programa más querido de México era, en el mejor de los casos, una adaptación de algo que ya existía. Cerré la carpeta rápidamente, como si temiera que alguien me viera. Miré hacia la puerta, asegurándome de que estaba solo. Mi primer impulso fue devolver los documentos al cajón y fingir que nunca los había visto. Pero algo me detuvo. Como asistente de producción, aunque fuera de bajo nivel, sabía cómo funcionaba Televisa. La empresa era una fortaleza de secretos, un lugar donde los rumores se aplastaban y las verdades incómodas desaparecían. Si estos documentos eran reales, podían cambiarlo todo. Pero también podían costarme mi trabajo, mi reputación, o algo peor. Metí la carpeta en mi maletín, diciéndome que la leería con calma en casa. Luego encontré los documentos de la gira que Ricardo quería y salí de la oficina, con el corazón latiendo como un tambor. El resto del día fue una niebla. Asistí a una reunión con los productores, revisé horarios para el set, pero mi mente estaba en esa carpeta. Cuando llegué a mi apartamento en Iztapalapa, donde vivía con mi esposa, Clara, y nuestra hija de 5 años, Sofía, no pude contenerme. Me encerré en el pequeño cuarto que usaba como oficina y abrí la carpeta. Los documentos contaban una historia que era tan fascinante como perturbadora. El Niño del Barril era un programa de televisión uruguayo, creado por un escritor poco conocido llamado Eduardo Vargas, que se emitió brevemente en un canal local de Montevideo en 1968. El programa seguía a Nicolás, un niño huérfano que vivía en un barril en un patio compartido por vecinos excéntricos. Don Pepe, un hombre perezoso que siempre debía renta, Carmencita, una niña ingeniosa con coletas, Doña Rosa, una madre autoritaria que regañaba a todos. Las escenas descritas eran inquietantemente similares a las de El Chavo del Ocho, Nicolás peleando con Carmencita por un juguete, Don Pepe esquivando al casero, Doña Rosa dando órdenes. Había diferencias, claro, los diálogos eran más crudos, el humor menos pulido, pero la esencia era idéntica. Entre los documentos, encontré una carta dirigida a Chespirito, fechada en 1970, de un hombre que decía ser el agente de Vargas. La carta era educada pero directa, acusando a Chespirito de tomar inspiración excesiva de El Niño del Barril para un nuevo programa en México. Mencionaba una reunión en Montevideo en 1969, donde Chespirito supuestamente vio cintas del programa uruguayo durante un viaje para explorar coproducciones. El agente exigía una compensación y un reconocimiento público. Había una respuesta, escrita a mano por Chespirito, que nunca se envió. No hubo copia, solo inspiración. La vecindad es universal. No cederé a presiones. Mi cabeza daba vueltas. ¿Chespirito había visto El Niño del Barril y decidido adaptarlo sin dar crédito? ¿O era una coincidencia, una idea que flotaba en el aire? Como asistente de producción, había oído rumores de que El Chavo se inspiraba en los niños de los barrios mexicanos, en las historias que Chespirito veía en las calles. Pero esto era diferente. Esto sugería que el programa, El Orgullo de Televisa, podía ser un plagio. Y si era cierto, ¿por qué nadie lo sabía? ¿Por qué Televisa, con su ejército de abogados, no había enfrentado una demanda? Los documentos insinuaban algo más. Una nota al margen mencionaba Fundación Sol y acuerdos cerrados, Montevideo. Era posible que Televisa hubiera pagado para silenciar el asunto. Los días siguientes fueron una tortura. En el trabajo, seguía coordinando la producción de El Chavo, pero cada vez que veía a Chespirito en el set, sentía una mezcla de admiración y desconfianza. Él seguía siendo el mismo, carismático, exigente, siempre con un chiste en la manga. Pero ahora lo veía diferente,
como si detrás de su sonrisa hubiera un secreto que no podía compartir. Intenté observar al resto del elenco: Florinda Mesa, impecable como Doña Florinda; Carlos Villagrán, exagerado y carismático como Kiko; María Antonieta de las Nieves, corriendo como la Chilindrina; Ramón Valdés, fumando y riendo como Don Ramón; Edgar Vivar, profesional como el señor Barriga. ¿Sabían algo? Alguno de ellos sospechaba que el Chavo no era tan original como parecía. Una tarde, durante un descanso en el set, me acerqué a Ramón Valdés. Siempre había sido el más accesible del elenco, un hombre que trataba a los técnicos y asistentes como iguales. Don Ramón, le dije, usando su apodo del personaje, ¿alguna vez has oído de un programa parecido a El Chavo en otro país, como Uruguay? Él me miró, con un cigarro colgando de los labios, y soltó una risa seca. Javi, en este negocio, las ideas van y vienen. Pero si hay algo que no quieres saber, no lo preguntes. Su respuesta fue vaga, pero su mirada decía más. Era como si supiera algo, pero prefiriera no tocar el tema. Mi curiosidad se convirtió en obsesión. Empecé a investigar en los archivos de Televisa, buscando cualquier mención de El Niño del Barril o Eduardo Vargas. No encontré nada, lo cual era extraño. Televisa era meticulosa con sus registros, especialmente cuando se trataba de propiedades intelectuales. Hablé con un amigo en el departamento de archivo, un hombre mayor llamado Miguel que llevaba décadas en la empresa. No hay nada sobre Uruguay, me dijo, pero su tono era nervioso. Y si lo hubiera, Javi, no lo encontrarías aquí. Hay cosas que se guardan en otro lado. Cuando le pregunté qué quería decir, se encogió de hombros y cambió de tema. En casa, Clara notaba mi distracción. ¿Qué te pasa, Javi?, preguntaba, mientras Sofía jugaba en la sala. No podía contarle todo, pero le dije que había encontrado algo en el trabajo que me preocupaba. Ten cuidado, me dijo, con esa intuición que solo las esposas tienen. Televisa no es un lugar para héroes. Sus palabras se quedaron conmigo, pero no podía parar. Había algo en esos documentos, en la idea de que el Chavo no era lo que parecía, que me empujaba a seguir. En el set, las tensiones crecían. No sé si era mi imaginación, pero parecía que Chespirito estaba más distante, más irritable. Florinda, su pareja, parecía intentar calmarlo, pero sus gestos eran tensos, como si también cargara un peso. Carlos Villagrán llegaba tarde a las grabaciones, algo que irritaba a los productores. María Antonieta y Ramón Valdés murmuraban entre ellos, y Edgar Vivar, siempre el mediador, parecía agotado de mantener la paz. Una vez, durante una grabación, vi a Chespirito discutir con un ejecutivo en el callejón trasero. No pude escuchar todo, pero oí la palabra Uruguay y mi corazón se detuvo. ¿Sabía alguien más? Mi investigación me llevó a un contacto inesperado, un antiguo técnico de Televisa que había trabajado en coproducciones internacionales en los 60. Lo encontré en un café en Coyoacán, un hombre canoso llamado Luis que aceptó hablar a cambio de unos pesos. Sí, hubo un viaje a Montevideo en el 69, me dijo, mirando su café como si tuviera miedo de ser oído. Roberto estaba ahí, buscando ideas para nuevos programas. Vio algo, un programa local, no recuerdo el nombre. Dijo que era interesante, pero nunca habló más de eso. Cuando mencioné El Niño del Barril, Luis se tensó. No sé nada de eso, dijo, y se levantó para irse. Pero si quieres un consejo, no revuelvas el pasado. Televisa no perdona. Las piezas comenzaban a encajar, pero aún faltaba algo. ¿Por qué Televisa habría ocultado esto? ¿Era solo para proteger la imagen del Chavo, o había algo más? Una noche, revisando los documentos, encontré una nota suelta, escrita a mano, que mencionaba Fundación Sol. Decía, transferencias aprobadas, Uruguay compensado. Mi mente dio un vuelco. ¿Fundación Sol? Había oído rumores en Televisa sobre una organización benéfica que recibía fondos del Chavo, supuestamente para niños pobres, pero nadie sabía mucho. Era posible que Televisa hubiera pagado a alguien en Uruguay para silenciar el asunto. En el verano de 1979, las cosas se precipitaron. Las discusiones en el set se volvieron insostenibles, especialmente entre Chespirito y Carlos Villagrán.
Los rumores decían que Carlos quería más protagonismo, o incluso su propio programa, pero yo sospechaba que había algo más. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en la oficina de producción, escuché a 2 ejecutivos hablar en voz baja. Roberto está nervioso, dijo uno. Sabe que alguien podría hablar de Uruguay. Y con lo de Fundación Sol, no podemos arriesgarnos. El otro asintió. Por eso hay que sacar a Carlos. Está demasiado cerca, sabe demasiado. Mi corazón se detuvo. ¿Carlos Villagrán sabía del programa uruguayo? ¿Era eso parte de su conflicto con Chespirito? La salida de Carlos se anunció en julio de 1979. Fue abrupta, sin ceremonias. Los productores nos dijeron que era una decisión creativa, pero yo sabía que no era tan simple. Vi la expresión de Chespirito cuando se dio la noticia, no era enojo, sino alivio mezclado con dolor. Florinda parecía más tensa que nunca, y el resto del elenco, aunque profesional, cargaba con una tristeza tácita. Intenté hablar con Miguel, el archivista, pero me evitó. Intenté contactar a Luis, el técnico, pero su número ya no funcionaba. Una noche, semanas después, volví a la oficina de Chespirito, impulsado por una mezcla de valentía y estupidez. Quería más pruebas, algo que confirmara lo que había leído. El cajón estaba vacío, los documentos habían desaparecido. Pero en el fondo, encontré una nota arrugada, con la letra de Chespirito: no es plagio, es inspiración. La vecindad es mía, pero el precio fue alto. Mi corazón se detuvo. Era lo más cerca que estaría de una confesión. El clímax llegó meses después, cuando Ricardo Salazar me llamó a su oficina. No estaba solo, había otro hombre, alguien que no reconocí, con un traje impecable y una mirada que helaba la sangre. Javi, hemos oído que has estado haciendo preguntas, dijo Ricardo, su voz baja pero amenazante. Sobre Uruguay, sobre cosas que no te conciernen. Intenté negarlo, pero el otro hombre me cortó. Televisa protege a los suyos, dijo. Pero también castiga a los curiosos. Deja de husmear, o no serás solo tú quien lo pague. No mencionaron a Clara o Sofía, pero no hacía falta. El mensaje era claro: guardé los documentos en una caja fuerte en casa, incapaz de decidir qué hacer. Publicarlo sería el fin de mi carrera, y tal vez de mi seguridad. Pero guardarlo significaba traicionar la verdad, traicionar a los fans que creían en el Chavo. Cuando Chespirito murió en 2014, la culpa se intensificó. No había hecho nada con los documentos, por miedo, por lealtad a Televisa, por mi familia. Intenté contactar a Florinda Mesa, pero nunca respondió. Hablé con un antiguo colega del elenco, Edgar Vivar, que solo dijo: Roberto tenía sus secretos, como todos. Ahora, en 2025, mientras Sin Querer Queriendo se estrena en HBO Max, no puedo ver El Chavo del Ocho sin pensar en esos documentos. Veo La Vecindad y me pregunto si Eduardo Vargas, en algún rincón de Uruguay, sabe que su idea conquistó el mundo sin su nombre. Pienso en Chespirito, en su genio y sus sombras, en el precio que pagó por su legado. Pienso en mí, un asistente que tuvo la verdad en sus manos y no supo qué hacer con ella. Tal vez algún día alguien descubra El Niño del Barril, la Fundación Sol, el silencio de Televisa. Pero por ahora, la verdad sigue en mi caja fuerte, un eco de un día que nunca olvidaré.